Es hora de tomar nuestras mejores decisiones de finanzas personales. Cuida bien de tu dinero, para que tu dinero cuide bien de ti. Esto es Pesos al Cuadrado. Pues en Pesos al Cuadrado platicamos con Fiorentina García Miramón de la Asociación Civil TechCheck. Es TechCheck, Organización de Consumidores en Línea, pero muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están sintonizando. ¿Qué es TechCheck? Somos la primera asociación civil enfocada, la primera organización de consumidores enfocada en la defensa y en la protección de los consumidores, pero en el ámbito digital, Mario. Surgimos en el 2000, bueno, un proyecto inicia desde 2016, pero específicamente en 2020 es cuando nos constituimos ya como organización, como asociación civil, con el propósito de hacer valer los derechos de los consumidores digitales. Prácticamente tenemos 3 áreas de trabajo. La primera es la facilitación de quejas colectivas. Hemos organizado la primera queja colectiva en la historia de México, que se presentó ante la Profeco en su momento contra un retailer, y desde entonces han sido al menos 20 quejas colectivas apoyando a un poco más de 1,200 consumidores. ¿Qué hacemos a través de estas quejas colectivas? Bueno, que los consumidores exijan la entrega de su producto o el reembolso, si se trata de sectores de retail o de marketplaces, y específicamente un derecho que nos interesa mucho que en México se haga valer, que es la bonificación. En la ley está establecido que todos los consumidores, también para quienes nos están escuchando y que en algún momento tengan algún problema con algún proveedor, porque esto no solamente aplica al ámbito digital, es que los consumidores tenemos derecho a un 20% de valor de la compra como compensación cuando el proveedor incumple sus términos y condiciones. Entonces es algo que siempre agregamos a las quejas colectivas. El segundo eje de trabajo de TechCheck es el tema de la transparencia en las redes sociales y específicamente nuestra iniciativa Ley Influencer Ya, en la que impulsamos publicidad de influencers responsable y transparente. ¿A qué nos referimos con transparente? Que los influencers nos digan básicamente que se trata de publicidad cuando se trata de publicidad y que no se disfrace como una recomendación. Esta iniciativa la iniciamos en el 2017, recolectando varias firmas en la plataforma de Change e impulsando esta discusión de necesitamos publicidad de influencers transparente, y ahora ya ha abordado a otros temas como por ejemplo servicios financieros digitales, donde encontramos a muchos influencers que ya no solamente hacen la publicidad, sino que también ya están dando recomendaciones sobre productos y servicios financieros, donde también creemos que es importante empezar a hablar sobre cómo deberían de ser estas recomendaciones. Y el tercer eje de trabajo que tenemos en TechCheck, Mario, ya para terminar, es el tema de la rendición de cuentas a las autoridades. Como toda asociación civil, pues estamos checando siempre que las autoridades, investiguen, monitoreen, y tercero, que hagan la respectiva aplicación de los marcos normativos, ¿no? Que realmente los proveedores cumplan lo que tiene que ver, lo que ya está definido en la ley. Y también dando mucho seguimiento al tema de la implementación de la política pública. ¿Cuál es el marco legal del cual ustedes parten para la promoción y para la defensa de los consumidores, Fiorentina? Los consumidores, no sé por qué en México tenemos esta diferenciación entre consumidores y usuarios. Como comentábamos en otros lugares, creo que solamente España y México hacemos esta diferenciación, y por eso es que tenemos 2 marcos normativos que nos protegen. Es la Ley Federal de Protección al Consumidor, que quien es responsable de la autoridad es la Profeco, porque la Profeco revisa y monitorea todo lo que tenga que ver con el consumo comercial, en el sector comercial le llama. Y tenemos el otro marco normativo, que es la Ley Federal de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que está a cargo de la Conducef, ¿no? Sí.
si bien en México están separadas, bueno, en la narrativa tradicional de la protección al consumidor, todos somos consumidores, ya sea de servicios comerciales o de servicios financieros. Okay. Muy bien. Y esta circunstancia de que una normatividad esté separada de la otra, la experiencia de ustedes les dice que en otros países, al contrario, todo está como conjunto. Así es, y es una sola autoridad la que se encarga de revisar todo. Entonces, mientras ambas legislaciones estén separadas y trabajando cada una por su lado, tienen un reto bastante grande, porque a veces cuando un problema relacionado con una compra o un producto financiero que se dé, la gente no va a saber si ampararse por un lado o por el otro lado, ¿verdad? Así es, Mario. De hecho, en la última encuesta nacional de inclusión financiera, nos dice que menos del 20% de las personas que contestaron la encuesta conocen qué es la Conducef, ¿no? Porque es difícil, y tú lo puedes ver en las redes sociales, hay una confusión entre los consumidores. Por ejemplo, hay muchos posts de consumidores que etiquetan a la Profeco en cuestiones de tarjeta de crédito. La Profeco le responde como, aquí no es la ventanilla, tienes que irte a la Conducef, ¿no? Entonces sí termina siendo un poco confuso, sobre todo para consumidores jóvenes que tal vez identifican más el trabajo de la Profeco al tener una visibilidad pues mucho más mediática que la Conducef. La Conducef creo que todavía en medios es más no es tan visible como porque es normal, ¿no? El sector comercial es mucho más amplio y abarca muchos productos y muchos servicios. Y llega un momento en que la gente considera que la Conducef es la Profeco de las finanzas personales, pero aunque ambas entidades buscan un mismo objetivo, lo hacen desde trincheras por separado, y es entonces cuando el consumidor tiene que conocer que existen las dos, y según su problema ya se va o con la una o con la otra. Así es. Hay una cuestión que nos preocupa en esto de la confusión, es que hay productos y servicios financieros, me refiero a financieros en el aspecto de que otorgan préstamos o sirven como medios de pago, que no están definidos o aceptados como productos o servicios financieros dentro del sector financiero. ¿De qué productos y servicios hablo? De las tarjetas departamentales, que son el principal producto de acceso a crédito en México. O sea, todos en algún momento hemos tenido alguna tarjeta departamental, todos y todas hemos tenido alguna tarjeta departamental. Sobre todo, pues, mujeres que tienen esta falta de inclusión financiera, de tal vez no han generado historial crediticio con algún banco en específico porque no tienen una cuenta, etcétera, y pues jóvenes. Entonces son tarjetas departamentales, casas de empeño. Las casas de empeño son reguladas también por la Profeco y no por la Conducef. Y también tarjetas comerciales como por ejemplo American Express. Híjole, entonces cuando cualquiera de nosotros tiene un problema con este tipo de instituciones, no podemos ir a la Conducef. No podemos ir a la Conducef. Así es, no podemos ir a la Conducef y entonces tenemos que ir con la Profeco. ¿Eso qué implica? Además de que la Profeco no es la institución experta en revisar si te están cobrando una tasa de interés que está dentro de los rangos, o de que si una comisión puede ser abusiva o no, porque no son expertos en el aspecto financiero, significa también que la Profeco puede ser que esos proveedores no estén registrados en los canales digitales de la Profeco. A diferencia de la Conducef, en la Conducef, tú como usuario de servicio financiero, usuario financiero, contra cualquier institución financiera puedes presentar una queja de manera digital, sin tenerte que mover de tu casa, con tu celular o tu computadora, ¿no? Porque la Conducef ha facilitado todos estos mecanismos. La Profeco no. Y en la Profeco, entonces, si tú tienes algún problema con alguno de estos proveedores y estos proveedores no están registrados en los canales digitales, bueno, pues tienes que ir en tus horarios laborales de 9 a 3 a una de las 34 oficinas que tiene la Profeco, porque no están en todos lados,
con 3 juegos de copias a presentar tu queja. Entonces, sí es un gran desincentivo a que la población que tenga algún problema con tarjetas departamentales o casas de empeño, o estas tarjetas comerciales que no están definidas como productos financieros, pues presente su queja y haga valer sus derechos. ¿Y cuál es el reto que entonces está enfrentando desde hace tiempo TechCheck? Es decir, ustedes buscan que estos productos financieros que no aparecen como tales, sí aparezcan como tales, y entonces ya puedo ir a la Conducef y entonces ya puedo decir, tengo el problema con X tarjeta, con X departamental. Buscamos primero que haya una discusión pública sobre las implicaciones de que estas tarjetas departamentales no estén como reconocidas como productos financieros. En TechCheck ya hemos apuntado a varias de sus implicaciones. Uno es la transparencia, la falta o poca transparencia que puede haber en los contratos de adhesión. La Ley Federal de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, que es una ley en la que tiene incidencia la Conducef y a la que se tienen que adherir todas las instituciones financieras, te establece ciertos criterios que debe de tener un contrato de adhesión a la hora de contratar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿no? Tiene que venir la carátula con los principales datos, te dice de algunas cláusulas que no puedes poner porque pueden caer en el abuso, etcétera. Eso no aplica, por ejemplo, para una tarjeta departamental. Entonces, eso nos interesa que se pueda discutir cómo pudiéramos hacerlo. Otra implicación importante que nos parece importante hablar es el tema de las tasas de interés. Que pudiéramos, así como la Conducef lo hace con el resto de tarjetas de crédito, que pudiéramos hacer una comparación y ver qué tan altas o alejadas están de la tasa de interés promedio de otros productos similares, ¿no? Eso no lo podemos hacer ahora los consumidores porque no lo hace la Profeco. Y el tercer punto es todo este tema de la facilitación de reclamaciones. Entonces, nos interesa primero esta discusión y segundo que entonces se empiece a revisar la posibilidad de incluir estos productos como productos financieros y entonces pasen al marco normativo de la protección de usuarios financieros. Ahora bien, tal vez estas instituciones pues sí se vayan a poner a la defensiva, de que vayan a decir, no, a mí no me incluyan en esos bancos de datos. Yo estoy trabajando bien a gusto como estoy. Imagino que sí sí ha pasado. Hay que remontarnos un poco a la historia de todo esto, Mario. Las tarjetas departamentales, que son productos muy particulares del contexto mexicano, o sea, de México, surgen ante justo la falta de inclusión financiera, el reto que representaba, ¿no? En donde todas estas tiendas departamentales, al ver que en México la mayoría de las personas no tiene una tarjeta bancaria en su momento, no mete su dinero en un banco, y ellos al querer vender, dicen en ese momento, mujer, ama de casa, yo te ofrezco un crédito para que puedas obtener el refrigerador que necesitas o el uniforme o la ropa de los hijos. Entonces, estos productos surgen como un sustituto de las tarjetas de crédito, ¿no? Pero que hoy se han expandido a mucha población en México y especialmente a mujeres, en donde si hay estas implicaciones o posibles riesgos, son quienes son las más afectadas. Mencionaste otro reto que me parece igual de importante analizar y darles un momento, que es sobre los influencers. Porque en la actualidad, con las tecnologías y con las redes sociales, le hacemos más caso a lo que nos diga el famoso de TikTok o el famoso de Facebook o el de YouTube que a cualquier otra entidad un poco más informada. ¿Qué han observado por ahí, Fiorentina? Es un tema muy, muy interesante, Mario, y por el que hemos ya realizado, una investigación sobre influencers y productos ultraprocesados. Ahí la audiencia, si lo quiere buscar, se llama Chatarra Influencer, y está también un observatorio en donde publicamos campañas de influencers en este sector
de productos ultraprocesados, porque no se les podría llamar alimentos dado que no tienen tantos nutrientes, y el cómo esta industria utiliza a los influencers para hacer campañas engañosas y llegar principalmente a jóvenes y a la población de menores de edad. Ujú. Pero también ya hemos abordado otro sector de los influencers, que es el sector de los servicios financieros digitales. A grandes rasgos, en ambos sectores, ¿cuáles las problemáticas que hoy en día vemos en este ecosistema? Primero, ya lo mencionaba al inicio, es el tema de la transparencia, en donde pues los influencers todavía, la gran mayoría de ellos, hay algunos que ya lo hacen, no te declaran que se trata de contenido publicitario. ¿Y esto por qué es un problema? Primero, pues porque para los consumidores un principio básico y de ética universal es que todos sepamos cuando alguien nos quiere vender algo. ¿Por qué? Porque entonces sus recomendaciones van a ser imparciales y hay ahí intereses de por medio, ¿no? Entonces, los consumidores tenemos el derecho a que nos digan cuando se trata de publicidad, y hoy en día los influencers todavía no lo transparentan como tal. En agosto del año pasado, la Profeco emitió una guía de publicidad para influencers, en donde ha salido o motivada a través de toda la iniciativa que estuvimos impulsando, en donde los influencers tienen que etiquetar su contenido publicitario con el hashtag publicidad. Pero ¿qué pasa con los que ya lo hacen? Bueno, lo ponen así chiquito y escondido, ¿no? Entonces, Como las letras chiquitas de los anuncios de servicios financieros, en donde aparece de forma microscópica y el que lo leyó, lo leyó. Y el que lo leyó, o hasta el final de la descripción del post. Entonces, ese es el primer punto, que transparente en la publicidad. ¿A qué le llamamos publicidad de influencer? Porque también ahí han habido varias variaciones. Si tú vas a generar un contenido a cambio de un beneficio económico, ¿y qué nos referimos con beneficio económico? Te dieron dinero, te invitaron a la experiencia, te enviaron el producto, te están diciendo que a cambio de ese contenido te pueden dar otros beneficios, no sé, en el caso de los servicios financieros, una acción dentro de la empresa o un producto gratis, etcétera, ¿no? Todo eso es un beneficio económico al final de cuentas. Entonces, todo el contenido que tú generes por ese beneficio económico es publicidad, y entonces tienes que declararlo como tal. En el caso de influencers de servicios financieros, o les hemos denominado influencers, ¿qué son los retos además de la transparencia? Uno es la declaración del conflicto de interés. Muchas veces hemos identificado que los influencers, además del beneficio económico, pueden estar trabajando dentro de la empresa, de la institución financiera, y no lo dicen, o pueden ser agentes de la empresa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los agentes de seguro. Entonces, si te recomiendan un seguro, en este caso de un seguro en el que yo soy agente o yo voy a recibir una comisión, pues entonces ahí hay un conflicto de interés. Lo mismo si, por ejemplo, tengo una acción dentro de esa empresa. Entonces, la declaración del conflicto de interés. Y el tercer punto que nos parece sumamente relevante en el caso de los influencers es la experiencia con la que un influencer puede hablar, y con ello la capacidad que tendría para generar recomendaciones sobre ese producto o ese servicio. ¿A qué me refiero? Que estén certificados, por ejemplo, para hablar sobre fondos de inversión. Las personas, de acuerdo con los marcos normativos, seguramente esto ya lo has abordado aquí con tu audiencia, tienen que tener certificaciones específicas. Así es, deben ser parte de la Comisión de Seguros y Fianzas, deben estar registrados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Si no se cuenta con esto, no puedes ser un agente de seguros. Tenemos influencers que nos están hablando sobre seguros e inversiones allá afuera en las redes sociales. Sí. Entonces, además de que se nos hace pues algo desigual y que atenta contra la competencia, ¿no? Del mismo mercado entre ustedes,
pues que puede poner en mucho riesgo a las personas seguidoras de esos influencers que estén dando recomendaciones sin tener como tal la certificación que se les requiere. Con un detalle de que tal vez carezcan de todas esas credenciales, pero tienen una facilidad de palabra, tienen un atractivo de rostro físico, quizás voces atractivas, y por eso si la señorita bonita o el caballero guapo me dice que hay que hacerlo, pues yo le hago caso. Caemos en el mismo error de hace muchas décadas cuando la radio y la televisión era la que nos mostraba a los famosos diciendo es porque tienes que hacerlo, te lo recomiendo yo, el actor o yo el futbolista, es el mismo error que como sociedad estamos repitiendo, pero ahora con los influencers. Sí, solo que ahora hay que considerar dos aspectos que han modificado mucho esta dinámica y la han modificado mucho en favor de los influencers, a diferencia de los actores, actrices que teníamos en la radio y en la televisión. La primera, Mario, es que las redes sociales generan una empatía y un acercamiento brutal entre el influencer y los seguidores. ¿Por qué? Pues porque tienen funcionalidades que te permiten sentirte cercano o amigo a ese influencer. ¿Cuáles son esas funcionalidades? Las historias de 24 horas que generan una adicción, ¿no? En donde tú quieres estar consultando qué es lo que hace tu influencer, qué comió, qué desayunó, a dónde fue a visitar, a quién invitó para irse de fiesta, etcétera. Otra de las funcionalidades, pues, son los likes, los me gusta. Este conjunto, este ecosistema que se ha construido dentro de las redes sociales genera una adicción y una empatía muy cercana que no se tenía en la radio y en la televisión, ¿no? O sea, las actrices cuando presentaban algún producto lo presentaban a la masa en general, ¿no? Dentro del ecosistema de influencers, el influencer se lo presenta a las personas que son empáticas con él. ¿A qué nos referimos empáticas con él? Tenemos influencers de comida, tenemos mamás influencers, tenemos influencers de gamers, tenemos influencers fitness, etcétera. Entonces, quienes le siguen se identifican con esa persona y por eso le siguen, porque tienen preferencias en común. Y el segundo aspecto que tenemos que considerar, a diferencia de los actores y actrices, es que un influencer es una persona que está generando contenido para justamente influir en el comportamiento de su seguidor. ¿Y a qué nos referimos con el generar contenido para influir? En mostrándoles su vida íntima, ¿no? Tengo esta relación con esta persona, o hoy en la mañana me levanté de muy mal humor. Tú antes no veías, tú no generabas esa empatía con un George Clooney. George Clooney nunca nos vino a decir cómo se levantó el día de hoy. Tú veías a George Clooney muy guapo, tomándose su café en un hotel de París para venderte el café. No, aquí el influencer te muestra también su lado humano para generar esa conexión. Entonces, esos dos aspectos. Una imagen prefabricada de esa vida diaria. Claro. O sea, es una vida, por eso digo, es un contenido sí para influir, pero es un contenido que está sumamente pensado con el objetivo de crear esa cercanía y empatía entre el influencer y los seguidores. Entonces, por eso la publicidad a través de influencers se vuelve mucho más asertiva, si le pudiéramos llamar así, porque no le estás hablando a un público en general, a una masa, sino a gente que, si tú eres, por ejemplo, un proveedor de proteína, o en el caso de los influencers, si tú eres un consumidor, eres un proveedor de una tarjeta de crédito, pues no te vas a ir con una persona fitness, tal vez sí, pero sobre todo vas a empezar con los influencers, que tú sabes que su público, que sus seguidores son personas que están interesadas en sus finanzas personales o en mecanismos de inversión y crédito. Entonces, ¿qué es lo que TechCheck quiere hacer en cuanto al ejercicio del trabajo de los influencers en México? Primero, algo muy importante que hemos repetido siempre es, nosotros no estamos en contra del ecosistema de influencers, ¿no? Celebramos mucho que se haya democratizado tanto sobre todo en el tema financiero, que se haya democratizado tanto el contenido a través de personas que lo pueden
explicar y traducir a un público no experto en finanzas. Eso es algo que creo que es muy bueno para mejorar la información que reciben los consumidores y que esto les permita tomar mejores decisiones a la hora de elegir sus productos y servicios financieros. Lo que queremos hacer es, primero, que haya una estandarización de buenas prácticas, que creemos firmemente que eso va a beneficiar tanto a los consumidores como a los proveedores, como a los influencers. O sea, a todos nos va a dar una certidumbre de cómo tenemos que hablar, qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir si no tenemos ciertas credenciales. Muy bien. Entonces, esa es la estandarización de buenas prácticas. Y el segundo tema que queremos abordar con los influencers es que podamos utilizar o que podamos generar contenido que primero no ponga en riesgo los derechos de los consumidores y segundo, que les permita tomar mejores decisiones en el tema de servicios financieros y bienestar financiero. Tú seguramente has hablado aquí con tu audiencia de la última encuesta de estrés financiero que publicó el INEGI, ¿no? En donde creo que los influencers son una oportunidad única para que podamos mejorar o disminuir ese estrés financiero en la población mexicana. ¿Y eso cómo se va a abordar? Pues con mejor contenido sobre cómo gastar, pagar, invertir y solicitar préstamos y créditos en este país. Muy bien. Ahora bien, no irá a haber, o que es una posibilidad, no irá a haber alguna depuración de influencers, porque entonces, de cada 10 que ahorita son influencers, los 9 son los que no lo tienen, solamente se queda uno, se van a hacer cada vez menos y menos y menos y menos los influencers, porque ya no tendrán. Lo que ocurre cuando tú estableces estándares y buenas prácticas en un mercado es que generas competencia, ¿no? Entonces, ¿eso qué te genera la competencia como economista? Bueno, primero tienes mejores precios y mejores servicios y eliminas barreras de entrada, es decir, influencers que tal vez hoy en día no tienen tanto alcance pueden crecer y que tienen las credenciales pueden crecer más. Y tercero, pues entonces tienes mejores empresas. En este caso tienes mejores influencers. No es que disminuyan, sino con este proceso de competencia van a quedar los influencers más competentes para hacer su trabajo. Pero los influencers van a tener la obligación entonces de estarse preparando constantemente, de dar constancia de que a través de tal institución doy fe de que me preparé y de que sé de lo que estoy hablando. Y ya que quede como segundo término la facilidad de palabra y el quererte convencer aquí a través de la pantalla de la computadora o del celular. Así es. No, y lo que decíamos también en otros talleres y reuniones con influencers, o sea, hay cosas que claramente se pueden mencionar y que ellas pueden prepararse y decirlo y recomendar a sus seguidores, ¿no? Pero hay otras que necesariamente necesitas una credencial, ¿no? Y entonces en ese caso, pues, o no hablas sobre ello, no generas contenido sobre ello, o tomas la credencial para poder hablar sobre ello. Muy bien. Sí, entonces es un reto interesante y esperemos que a lo largo de los siguientes meses o años sí se pueda entonces consolidar una iniciativa de una ley para influencers en México. Y regresándonos al punto de inicio, que también podamos tener más certidumbre de podernos dirigir ya sea a la Conducef o a la Profeco, pero para cuando tengamos nuestro problema con nuestro crédito departamental. Así es, Mario. Al final va a ser un ganar-ganar para todos. Gracias por escucharnos en Pesos al Cuadrado. No dejes de cuidar tus finanzas. Hasta la próxima.